Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que genial. Sean todos bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desmenuzamos las noticias del mundo del espectáculo, las tendencias que nos atrapan y, como no, las historias que nos dejan con la boca abierta. Hoy, como ya lo adelantaba un poquito el título de este vídeo, venimos con una noticia que, sinceramente, nos ha caído como un balde de agua fría a muchos. Una noticia que, de confirmarse, dejaría en shock no solo a sus miles de fans alrededor del mundo, sino también a sus familias, quienes siempre los han visto como una pareja sólida. Si hablo de ellos, de esa pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, de esos dos nombres que tanto nos gustan escuchar juntos en una noticia, Khan y Demet. Ahora mismo el aire está cargado de rumores, de susurros, de esa incertidumbre que tanto nos gusta desentrañar juntos aquí. Y es que, amigos, parece que la tormenta ha llegado al paraíso de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sé que esto puede sonar un poco dramático, pero la verdad es que la información que está circulando, aunque todavía no es una confirmación oficial, es lo suficientemente fuerte como para poner las antenas de todos en modo alerta. ¿Se acuerdan de esa química innegable que desbordaban en pantalla? ¿De esa conexión que traspasaba la televisión y nos hacía soñar? Bueno, pues parece que esa magia, al menos en la vida real, podría estar desvaneciéndose, o al menos, atravesando una crisis monumental. Así que si son tan fans como yo de esta pareja, si siguen cada uno de sus pasos, si disfrutan de sus proyectos y les gusta estar al día de todo lo que sucede con ellos, les recomiendo que se queden conmigo hasta el final de este vídeo. Porque vamos a intentar poner un poco de orden en este mar de especulaciones, vamos a analizar las pistas, los indicios, y a ver qué es lo que realmente podría estar pasando entre Khan y Demet. Y recuerden, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón rojo de suscribirse, que ven por aquí abajito, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, y así formar parte de esta comunidad que ama el entretenimiento tanto como yo. Empecemos. Los primeros indicios de que algo no andaba del todo bien comenzaron a surgir hace unas semanas. Al principio eran pequeños detalles, casi imperceptibles para el ojo no entrenado. Un like que no llegó, una ausencia en una foto grupal, un comentario que pareció un poco frío. Cosas que individualmente no significan nada. Pero cuando empiezas a juntar las piezas, la imagen que se va formando es, cuanto menos, preocupante. Y es que Khan y Demet, a diferencia de otras celebridades que a veces juegan con los rumores, siempre han sido bastante abiertos sobre su relación, o al menos, dejaban entrever que estaban bien. Sus publicaciones conjuntas, sus apariciones públicas, todo transmitía una imagen de armonía, de complicidad. Pero de repente la actividad en redes sociales de ambos se volvió mucho más selectiva. Las publicaciones románticas que antes compartían con tanta naturalidad, empezaron a escasear. Incluso hubo un periodo donde las fotos juntos desaparecieron casi por completo. Y claro, esto en la era de las redes sociales, donde cada movimiento es analizado por millones de ojos, es una señal muy, muy fuerte. Los fans, como siempre, empezaron a notar cada detalle. Los foros de discusión se llenaron de preguntas, de teorías, de esa ansiedad que solo se cura con información. Luego empezaron a aparecer comentarios de supuestos amigos o conocidos de la pareja, que se hacían eco de tensiones. Declaraciones anónimas, por supuesto, que hablaban de diferencias irreconciliables, de estilos de vida incompatibles a largo plazo, de presiones de la industria. Y aunque sabemos que debemos tomar estas cosas con pinzas, cuando varias fuentes de diferentes orígenes empiezan a decir cosas similares, es difícil ignorarlo. Es como si un murmullo se convirtiera gradualmente en un coro de voces que advierten que la música está a punto de parar. Se habla de que Khan, con su personalidad arrolladora y su constante búsqueda de nuevos proyectos, a veces puede llegar a ser un poco avasallador. Y Demet, aunque igualmente talentosa y exitosa, podría estar en un momento de su carrera donde busca una mayor estabilidad y un camino más definido. Estas son solo especulaciones, por supuesto, pero si fueran ciertas, entenderíamos que dos personas con visiones tan distintas podrían, eventualmente, chocar. Además, no olvidemos la inmensa presión que recae sobre parejas de celebridades. Cada paso que dan es escrutado, cada decisión es analizada, y eso, créanme, desgasta hasta la relación más fuerte. Y luego está el factor de las familias. Tanto Khan como Demet son muy unidos a sus familias. Y si ha habido una separación, es casi seguro que esto ha afectado profundamente a sus seres queridos. Imaginen la decepción, la tristeza de
Quienes los han apoyado desde el principio y veían en esta unión un futuro brillante. Se dice que ambas familias estaban encantadas con la pareja, que veían en ellos una unión que iba más allá de la fama, una conexión genuina. Por eso la noticia de confirmarse no solo impactaría a los fans, sino que también sería un golpe para quienes los conocen y los quieren bien. Las redes sociales, que antes eran un escaparate de felicitaciones y buenos deseos de parte de sus familias, han estado más silenciosas últimamente en cuanto a menciones directas de la pareja juntos. Una de las cosas que más nos duele a los fans es cuando una pareja que admiramos tanto, que nos ha dado tantos momentos bonitos, parece estar en problemas. Can Yaman, para muchos, representa esa figura del galán moderno, carismático y con una energía contagiosa. Y Demet Özdemir, con su talento actoral, su gracia y su dulzura, ha conquistado corazones en todo el mundo. Juntos en la pantalla, eran fuego. Fuera de ella parecían mantener esa chispa. Por eso, pensar que podrían haber llegado a este punto de separación, o de una crisis seria, nos rompe un poco el corazón. Hemos revisado entrevistas antiguas donde ambos hablaban con tanto cariño el uno del otro. Se les veía relajados, felices y con planes a futuro. ¿Qué pudo haber cambiado tan drásticamente? Fue el ritmo de vida de Can, siempre viajando y enfocado en su carrera internacional. ¿Fueron las diferencias en sus aspiraciones profesionales? ¿O quizás simplemente la rutina y las exigencias de ser una pareja tan expuesta acabaron por desgastar la relación? No tenemos respuestas definitivas, y es ahí donde entra la labor de la especulación y el análisis de las pistas. Los medios turcos, como saben, son muy voraces con este tipo de noticias. Y en los últimos días han estado publicando artículos y reportajes que, si bien no son una confirmación rotunda, sí que apuntan en una dirección muy clara. Se habla de distanciamiento, de momentos difíciles, y de la posibilidad de que estén explorando caminos separados. Y aunque siempre hay que tener precaución con la información que proviene de fuentes no verificadas al 100%, la consistencia de los rumores en diferentes medios es, sin duda, un indicativo importante. Los fans, por su parte, han estado divididos. Algunos se aferran a la esperanza de que todo sea un malentendido, que pronto saldrán juntos a desmentir todo. Otros, más realistas, ya están preparándose para la peor noticia. Y algunos incluso ya están especulando sobre los posibles nuevos romances de ambos, algo que personalmente me parece un poco apresurado y hasta irrespetuoso, dado que aún no hay nada confirmado. Lo importante ahora es respetar su privacidad y esperar a que ellos mismos, si así lo deciden, hagan una declaración oficial. Pero volviendo al tema que nos ocupa, ¿qué significa todo esto para el futuro de Can y Demet, tanto en su vida personal como profesional? Si la separación es real, ¿cómo afectará a sus carreras? Ambos tienen proyectos en marcha y la atención mediática sobre ellos será, sin duda, mucho mayor. Sus seguidores querrán saber cada detalle, y eso puede ser una carga muy pesada para quienes están atravesando un momento tan delicado. Una de las cosas que más me llama la atención es la discreción con la que, a pesar de los rumores, ambos han manejado la situación. No han habido declaraciones explosivas ni acusaciones públicas. Esto podría indicar, por un lado, un deseo de mantener las cosas lo más privadas posible, o por otro, que están intentando encontrar una forma civilizada de poner fin a su relación, si es que eso es lo que está sucediendo. Sin embargo, hay que recordar que Can Yaman, en particular, ha estado en el ojo del urcicio mediático en varias ocasiones. Su personalidad extrovertida y su estilo de vida a veces controvertido han sido objeto de debate. Y Demet Özdemir, aunque más reservada, también ha tenido sus momentos de exposición mediática. Juntos formaban una pareja que atraía muchísima atención, y quizás, esa atención constante ha sido uno de los factores que han influido en su situación actual. En resumen, amigos, la noticia de una posible separación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sacudido a sus seguidores y familias. Los indicios en redes sociales, los rumores de fuentes cercanas y la cobertura de los medios turcos apuntan a que la relación podría estar atravesando una crisis muy seria, o incluso, haber llegado a su fin. Aunque aún no hay una confirmación oficial, la preocupación y la especulación están a la orden del día. Esperamos que, sea cual sea el desenlace, ambos encuentren la felicidad y el bienestar. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, llegamos con este análisis de la noticia que tiene a muchos con el alma en vilo. Ha sido un recorrido por los rumores, las pistas y las emociones que genera una posible ruptura de una pareja tan querida.
Espero que esta información les haya sido útil y, sobre todo, que hayan disfrutado de la forma en que hemos abordado este tema, con la cercanía y el respeto que siempre nos caracterizan. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que la separación es un hecho? ¿Cómo creen que esto podría afectar a Khan y Demet? Déjenme todos sus comentarios aquí abajito, que los leo todos y me encanta debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo, que me ayuda muchísimo. Compártanlo con sus amigos, con sus contactos, con todos aquellos que también siguen de cerca la vida de Khan y Demet. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a esta gran familia de amantes del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo y hasta entonces cuídense mucho. Chao.